Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 23 de diciembre del año 2010 le traemos otra edición de Agenda Nacional que le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Impacto, canal 22 y 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Astre. Les habla el doctor de Payano Anita y para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional, pero hoy también tenemos una continuación del programa de ayer con el amigo ingeniero José Luis Moreno San Juan, ingeniero electromecánico, persona de gran experiencia y conocimiento de todo lo que acontece en el desastroso sector energético dominicano. Buenos días, José. Muy buenos días. Antes que nada, como introducción, quisiera explicar que un país que va en progreso, que es la imagen que se da desde el Banco Central al país a base del Producto Interno Bruto, que es un numerito engañoso, porque como explicábamos ayer, incluye todo el dinero que crece de la economía, que es lo que se va, no refleja lo que se queda. Y por tanto la posibilidad de que eso influya en la suerte y condición y calidad de vida de los dominicanos es mínima en función de lo que se queda. Bueno, pero si fuéramos un país organizado con expectativas de progreso, se supone entonces que primero deberíamos tener planificado nuestra demanda de energía eléctrica, ¿verdad? Y no solo la demanda, sino por zonas también. Pero digo, tener cuantificada la demanda en el sentido de que el sistema debe crecer en la capacidad de responder a la demanda y no esperar a que la demanda le pase por encima, situación que se dio. En el caso de la generación tiene que haber una reserva. Pero situación que se dio durante el gobierno del doctor Balaguer, que él se entusiasmó con la construcción y descuidó todo lo demás. Yo puedo dar testimonio de haber presenciado en una reunión de la llamada Comisión Nacional de Desarrollo, porque en aquella época yo estaba trabajando en el Secretariado Técnico en funciones técnicas, y asistí a una reunión donde Julio Sauri le planteaba las necesidades que tenía la Corporación Dominicana de Electricidad de recursos, y aquello se dejó de lado. Esa fue la época también en que la Falconbridge, que se estaba instalando, le pidió a la CDE que se le garantizara que podía disponer de sus necesidades de energía eléctrica, y la CDE le contestó que no tenía posibilidad de garantizarle esa cantidad de energía. Porque había que hacer inversiones. Bueno, lo que pasa es que la Falconbridge hizo lo que la CDE pudo haber hecho, que fue haber ido con la garantía de ese cliente a cualquiera de las entidades internacionales y decirle: necesito tanto prestado para repagarle, con la garantía de que este cliente que no falla, que se llama Falconbridge, va a estar pagándome todos los meses esto, y hubiera tenido entonces lo que instaló finalmente Falconbridge. De hecho, hubiera sido entonces propiedad de la CDE, y no lo que pasó al final, que Falconbridge fue a la fuente de financiación, instaló sus necesidades y terminó vendiéndole sus excedentes a la CDE. Que de hecho la crisis más fuerte comienza a finales de la década de los 80, fruto del incumplimiento de todos los planes de expansión que tuvo la CDE. Ningún plan de expansión de la CDE. Que hay que decir que uno de los organismos más planificados de este país fue la CDE, pero se planificaba. Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa. Bueno, porque viendo la crisis permanente en que está, piensa que no se ha planificado. Lo que ha sucedido es que los gobiernos no han ejecutado las planificaciones. Entonces se planificaba y se ponía viejo, había que volverlo a actualizar, y se ponía viejo simplemente porque no aparecían las inversiones que tenía que haber hecho el Estado. Bueno, pero esa es la historia para que la gente entienda que en un país organizado hay que pronosticar en función del crecimiento demográfico y en función del crecimiento de la economía, porque hay no solamente el consumo doméstico, sino que está el consumo industrial.
las nuevas áreas de la economía que van requiriendo entonces electricidad, y se tiene que ir delante de todo eso con unas proyecciones y con inversiones hechas ya con anticipación. Eso sí no se ha visto ni antes ni después. Es decir, después que hemos entrado a la aventura de la globalización neoliberal, eso fue a partir del 97, se desmanteló el monopolio que existía en manos del Estado, que era la Corporación Dominicana de Electricidad, y nos lanzamos en esta aventura. Bueno, uno de los grandes errores en donde los llamados socios que venían, pues comenzaron por engañarnos. De los y nosotros nos errores dejamos engañar. en ese momento fue no establecer un plan de expansión, sino simplemente decir que lo que había era un plan de expansión indicativo, porque las fuerzas del mercado iban a definir la cantidad de megavatios que había que instalar en la generación y cómo se iban a hacer las... Pero eso lo decían gente que no sabían de eso. Claro que sí, gente improvisada, o mandada a decir. Sí, bueno, yo recuerdo, no quiero ahora mencionar el nombre para no ir a nadie en Pascua, pero toda la gente que yo vi asomar la cara para hablar de eso, no era gente que no estaban calificada para ni siquiera tocar el tema. Posiblemente eso se sucedió así a partir de una reunión en Londres, o sea, en el año 94, donde asistieron una serie de funcionarios públicos de aquel momento, y ahí se trazó más o menos lo que debía ser el sistema eléctrico de acuerdo a la visión de los que organizaron esa reunión, ¿verdad? O sea, pero muchos de esos funcionarios que asistieron después tuvieron papeles estelares en lo que fue el proceso de reforma. Tú estás diciendo que se hizo una reunión antes de que, como diría el doctor Balaguer, digamos el salto al vacío. Sí. De la globalización neoliberal. Hubo muchas previas. Acuérdese también que hubo un intento de, vamos a decir, privatizar en cierta forma la CDE durante el gobierno de Balaguer a principios de los 90, pero que eso no llegó. Que se comenzó con la facturación, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, y con la generación también, cuando comenzaron a llegar los llamados productores privados independientes, los no, lo que pasa es que eso era consecuencia de las imprevisiones presupuestarias del doctor Balaguer con relación a la corporación. Entonces, cuando llegaba la crisis, había que salir a buscar rápidamente un parcho. Claro, y los parchos eran generalmente plantas de gas. Y apenas... plantas de gas, no lo que se necesitaba como generación de base. Y por eso, durante mucho tiempo, aparecieron muchas plantas de gas que eran las que se podían ordenar rápidamente e instalarse rápidamente. Entonces tuvimos un sobredimensionamiento de capacidad de plantas de gas que eran de generación cara en términos de la posibilidad de... ¿Qué es lo que usamos en el país? Era gasoil, o sea, el fue número 2, porque no había abastecimiento de gas natural por esa época, sino que era gasoil, lo que usaban todas esas turbinas, se adaptaban para usar gasoil. El asunto es que aquellos vientos trajeron estas tempestades, ¿no? O sea, aquello era el inicio de una crisis que después se fue haciendo cada vez mayor y donde ni tan siquiera podíamos suplir la demanda. Siempre era buscar corriendo, o sea, en el corto plazo, una solución. Y eso se ha mantenido en cierta medida, o sea, a lo largo de toda la primera década también del siglo XXI, o sea, porque uno de los problemas, además de todo el tema de que siempre se habla de la revisión de los contratos y demás, es que tampoco han venido las inversiones al sector de generación que han debido llegar. Perdóname, pero ¿cómo van a venir inversiones si las inversiones que estaban supuestas a iniciar el proceso de capitalización no entraron nunca? Tampoco. No entraron nunca. Eso fue un fraude a la nación y un asalto al bolsillo de los usuarios del sistema eléctrico, que teníamos todos contratos con la Corporación Dominicana de Electricidad, y fuimos entregados como ganado a las nuevas corporaciones donde se sentaron una cantidad de extranjeros. Había dos de los circuitos de distribución en manos de Unión Fenosa, el otro estaba en manos de AS Corporation, las plantas generadoras que eran del Estado se le entregaron a empresas extranjeras que se sentaron ahí y han dilapidado. ¿Qué ha pasado con
con las plantas de generación que eran del Estado? Bueno, prácticamente ya la mayoría no están en operación en términos de lo que es la generación disponible. O sea, si uno hace un conteo rápido. ¿Por qué? Algunas por falta de mantenimiento, otras porque realmente no se hicieron las rehabilitaciones o las conversiones o la modernización que tenían que hacerse, o no sé, simplemente la empresa de generación no hizo las inversiones que estaba comprometida a hacer como parte del proceso de... Pero dime una cosa, ese parque de generación que tiene Puerto Rico ya funcionando, ¿es más moderno que el que tenía aquí en la República Dominicana y se le entregó a esta gente para que lo dilapidaran ahí? En Puerto Rico ocurrió algo muy particular, es que había una gran capacidad instalada en la década de los 70, y cuando las petroquímicas abandonaron Puerto Rico, o sea, entonces quedó bastante generación habilitada, después excedente. Después en los años 90 sí se contrataron dos plantas, una carbón que la maneja AES en Guayama y otra a una empresa que después cambió, ahora no recuerdo el nombre, que está cerca de Ponce, que usa gas natural. Sí, pero esas son las nuevas. Y la generación antigua. Toda está en operación. Es contemporánea a la que nosotros teníamos. Sí, hay muchas plantas que son de la misma generación de las de Jaina y algunas de la primera de las Itavos y anteriores, incluso casi todas, porque en Puerto Rico la generación de electricidad se hace fundamentalmente con fluor número 6 en plantas a vapor. Y todas esas plantas a vapor con número 6 son de la generación de las últimas de Jaina, de las últimas plantas que se instalaron en Jaina. Lo único que están bien conservadas y bien mantenidas. O sea que lo que nosotros le entregamos a estos señores fascinerosos que nos engañaron para entrar aquí, no entrando el dinero que los debía haber acompañado conforme a las reglas de esa capitalización, todo eso se vulneró. Estos señores debieron haber conservado lo que se les entregó. Porque Puerto Rico lo pudo hacer. De hecho, de esa generación, o sea, de esas plantas que de esa época, tenemos las dos Itavos, tenemos dos en Jaina, o sea, en San Pedro de Macorís hay una, y en Puerto Plata hay otra, y entonces está además de eso la planta de Barahona Carbón, y ya, eso es todo lo que hay. Cuando uno suma megavatios, puede hacer alrededor de 400 megavatios. Bueno, pero las Itados no lo han dejado de probar por el sencillo hecho de que trabajan con carbón. Correcto. Perdón. Vamos a tener que hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, tengo que pedir excusa por el estornudo, pero ya ustedes saben que cuando a uno le sigue esta gripe, le coge mucho cariño. Y yo tengo todavía los efectos de la primera que no se fueron del todo. De todas maneras, amigo José Luis, pasando a la situación actual, nosotros no estamos creciendo en nuestra capacidad de generación. En los últimos años no hay el incremento de la generación que ha debido hacerse, o sea, en ese periodo. O sea, de hecho, por eso estamos dependiendo casi de las mismas plantas de hace unos 6 o 7 años atrás. Y está muy atrasado, o sea, lo que podríamos llamar el plan de expansión del área de generación, nada más que para cubrir la demanda, o sea, sin tener en cuenta pero también te digo que parte de la energía que estaba dentro del sistema integrado se le va a entregar a la BASBIC, o sea que va a dejar de servir a la red. En ese caso están las dos unidades de Seaworld, la que le llaman Estrella del Mar y la Estrella del Norte, y la planta de Monterrío. Entiendo que todas esas unidades se van a reubicar en el área de Puerto Viejo, en Asua. Y eso quiere decir que vamos a tener cerca de energía disponible. 200 megavatios menos, entonces lo que se está es tratando de paliar eso con 100 megavatios que va a instalar Seaboard en el río Jaina, en el río Osama, perdón, para usar gas natural, o sea, en ese punto, y
se cuenta, o sea, eso es que un plan, un proyecto. Sí, eso es un proyecto, o sea, está aparentemente dentro de los planes para el año que viene. Y la conversión a gas de la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís, la que conoce todo el mundo como Coyentri, que eso tiene años en ese tema. Ese nombre era su propietario original, después pasó al Reino Unido. Escocia Coyentri era una empresa de la Gran Bretaña, y el tema es que la conversión tiene años, que se ha estado discutiendo años, cuando le hablo de años, 6 o 7 años. Y sin embargo siempre ha estado ahí pasando de una mano a otra, y no se termina de hacer, porque de todas formas la que está perdiendo en este caso es la CDE, y con ella la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Exacto. Pero es porque les resulta más conveniente a la empresa que está allá estar apagada que generar. Entonces esos son 300 megavatios que, si se logra hacer la conversión, pueden estar en línea, aún con esos que serían 400 megavatios, 100 nuevos, y los demás que están no se deben de sumar 2 veces, sino que estaban pero que no se usan porque no son... Bueno, eso es en cuanto a la capacidad de generación disponible. Ya sabemos que no ha crecido en los últimos años, no va de acuerdo con una planificación, porque la planificación no sé si existe. Lo que se ha querido es mantener el status quo, porque y evidentemente pero estamos perdiendo. O sea, de lo que se llama el sistema integrado vamos a perder capacidad. Sí. Tú dices que está en línea, probablemente para el año que viene que se instalen 100, pero hemos perdido 200 y pico, ¿no? 200 más o menos. Entonces vamos a estar en déficit con relación a lo que había. Ahora, se va a instalar también una 34 megavatios, la turbina a gas en el área de los minas. Todavía estamos por debajo de lo que había. Sí, exacto. Pero el punto es el siguiente, así no se puede, porque nosotros tenemos apagones. No, por eso la clave del sector eléctrico es planificar a mediano y largo plazo, proyectando cuál es la demanda, y entonces también la demanda por zonas, y entonces ver dónde se deben de instalar las centrales de generación, porque desde el punto de vista económico siempre sale mucho más económico la central de generación cerca de donde está la demanda, o sea, y entonces... Para no incurrir en el disparate de la autopista eléctrica, de que de hecho ya se construyó, ¿verdad? Eso fue el resultado de que se concentró toda la capacidad de generación en el sur y en el este, y no se instaló nada en la zona norte, entonces... Perfecto. Hubo que llevar energía. Yo particularmente siempre estuve opuesto a ese tema, más que nada por eso, por la racionalidad de la inversión en el sector eléctrico, pero bueno, y hay pérdida también, cuando tú mueves la energía de un sitio para otro. Muchas veces se habla de asuntos políticos en el área de energía, y yo creo que sí, debemos eliminar la política per se del área de energía, pero de los organismos internacionales que influyen en qué se debe de invertir y en qué no se debe de invertir, porque eso es lo que ha traído como consecuencia estos déficits descomunales. No, pero esos organismos internacionales fueron los que vinieron a traernos el mensaje de la reunión de Londres, de la Adam Smith, ¿no? Y entonces convertir un servicio de utilidad pública que tiene además una calidad y condición estratégica, porque la condición del Estado depende de que haya energía. Claro. Si un país permite que no haya energía y que se apague el país, cesó el gobierno, cesó todo. Eso es una consideración de seguridad nacional. ¿Cómo puede eso estar en manos extranjeras y en manos particulares? Pero podría estar siempre y cuando existiera una buena regulación y se hiciese lo que debe hacer. Perdóname, el sistema no puede estar en manos particulares. Puede estar la generación. La generación, a eso me refiero. Hemos hablado ya de cómo el desmantelamiento que se hizo de la Corporación Dominicana de Electricidad la descompuso en componentes que eran monopólicos y por tanto debían permanecer en manos del Estado, que fue la distribución, y sin embargo eso se entregó también al negocio de particulares. Y está la generación que, sometida a regulación y a licitación, puede dar como un ámbito para que el sector privado, si quiere, invierta en lo que se debe invertir, ¿no? Y si quiere someterse a las reglas que son del interés nacional,
para no venir a hacer lo que les dé la gana, porque eso es lo que está sucediendo en este momento. Y esto no nos sirve a nosotros los dominicanos. El problema es entonces que no tenemos capacidad suficiente y ahora resulta que tampoco, porque en cuanto al costo, nos metieron un aumento del 11%. Bueno, sí, porque hay dos formas de resolver el déficit. Una es atacando el problema de los costos que tendríamos que extraer. Pero hay dos déficits. Un déficit es la cantidad de energía disponible. Sí. Ya cerramos ese paso. Sí, ya. Vamos a la parte de los números. Sí. Entonces, el déficit financiero, usted lo puede atacar por los dos puntos, o enfrentando el tema de los costos, que entonces tendría que entrar en el tema que siempre hemos hablado, de que aquí hay un problema de precios más que de costos en el área de generación, la que habría que ver cuál debería ser el precio real para que los inversionistas ganen, pero sin exagerar en cuanto a las tasas de retorno. Y el otro, que es la tarifa. Lo más fácil parece ser, y lo más recurrente, es aumentar la tarifa sin atacar el problema de los costos, que esos son los dos extremos, ¿no? No, bueno, pero yo creo que está claro que si hay un compromiso, como alguien dijo en estos días, que subir el 11% da un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, y nosotros desde aquí le contestamos, ¿no? El compromiso con el Fondo Monetario Internacional es no tocar los contratos de generación. Eso puede Entonces, ser. No, de hecho, ha habido una intención manifiesta. Pero eso está claro porque eso se ha puesto en evidencia de una manera clara con las declaraciones de los representantes de los organismos internacionales, con los representantes de los que están en el negocio, que no quieren que les revisen sus contratos, y además por la inercia de los funcionarios que están supuestos a ejercer control de esa parte y de hecho los contratos no se han revisado, pero tampoco se han hecho las inversiones. Por lo tanto, el temor de que porque se revisen los contratos no se hagan las inversiones, de todas maneras no se han hecho. Y en algún momento el compromiso de... ¿Por qué? Porque dicen que si se revisan los contratos no habrá inversiones. Eso se ha comentado y se ha dicho y se ha estado hablando, que eso es una mala señal para la inversión extranjera. Entonces el Estado Dominicano que haga las inversiones. Pero sin embargo, más mala señal para la inversión extranjera. Escucha lo que te acabo de decir. Si en la parte de la inversión privada, sea nacional o extranjera, no se produce, el Estado Dominicano está en la obligación de hacer la inversión. A eso es que íbamos. ¿Por qué? Porque si uno analiza cuál es el problema de la inversión extranjera en República Dominicana, uno de los componentes principales para que no se instalen más fábricas y otros tipos de hacer otro tipo de generación de empleo, se debe precisamente a que la energía eléctrica es muy cara, comparada con países que compiten con la República Dominicana en el mismo área. Entonces eso debía ser de interés nacional y de prioridad del Estado. Por lo tanto, o aparece el inversionista privado que quiere instalar plantas de las que convienen instalar, que son las de bajo costo de producción. Y bajo las condiciones de la competencia. Porque a nosotros no sonaba en la campana de la economía de mercado, que la economía de mercado funciona a base de competencia. Los agentes económicos compiten entre sí. ¿Dónde está la competencia entre los agentes económicos aquí de energía? Lo que han hecho es una asociación de generadores, eso es un oligopolio. Es un oligopolio, pero parece que no hay nadie que le llame la atención que exista un oligopolio, ni tampoco que exista un monopolio con el tema del gas natural. Entonces eso ya uno, por lo menos en el caso mío, yo me he cansado de repetirlo cada vez que se me ha preguntado, y eso cae como en el vacío. Entonces ahora tenemos un 11% porque hay que cuadrarle las cuentas ¿a quién? ¿A la distribuidora o a la generadora? Muy sencillo, yo les comentaba en el programa de ayer que si el déficit son 700 millones. ¿Cuál déficit? El del sector, económico. Perdón. El sector tiene varias instancias de contabilidad. Están las cuentas de las distribuidoras. No, eso a nivel general, o sea, en el total, o sea, en el cierre de lo que es los pagos de las distribuidoras a los generadores, a eso es que se refiere el déficit. Entonces, el déficit a nivel general, o sea, el pago no solamente a las generadoras, sino también las obligaciones que tienen la empresa de distribución con sus empleados y con lo que son los... Entonces esos son los 1.827 millones que dice aquí que eso no es el déficit, eso es lo que debe facturar. Eso es lo que deberán cobrar además del 11%. No,
porque el 11% no tiene que ver con esto en sí, sino que para poder cobrar eso, usted puede, o sea, para usted llegar a esa suma, usted tendría que hacer, o sea, incorporar nuevos clientes, ¿verdad? Mejorar lo que es la parte de los cobros o aumentar la tarifa. Entonces la parte más fácil siempre ha sido el asunto de aumentar la tarifa, porque no se quiere entrar en la discusión de reducción de los costos de abastecimiento de la GEDE, que es lo que le pagan la GEDE a los generadores, que por eso le iba a decir, de los 700 millones, entre el 55 y el 60% es el valor de lo que podríamos llamar costo en exceso del abastecimiento de energía a las redes, y el resto, que puede ser alrededor de 250 millones de dólares, vendría a ser entonces lo que realmente es o subsidio o la parte del mal manejo de la red en cuanto a lo que es la cobranza. Pónmelo de manera que nos entienda la gente que está oyendo. ¿Cuánto de eso nos están cobrando de más? En la parte son alrededor de 450 millones, 500 la millones. generadora. Nos están cobrando de más. Eso ¿Está claro? Bueno, se nos termina el programa. Y yo creo que nos vamos a terminar también por lo que va de esta semana. Nos despedimos de ustedes, nos despedimos del amigo San Juan, y esperamos aclarar en algo las dudas que existan de que nos están engañando con el asunto de la electricidad. Les hablo Leopoldo Payán, Anita. Hasta luego.